Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestro invitado el día de hoy es Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional, pero además economista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando por lo que toca más directamente al venezolano, su ingreso, su salario. ¿Qué opina usted sobre ese nuevo incremento salarial que hace poco anunció el presidente Nicolás Maduro? ¿Eso va a aumentar la capacidad de compra? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente y saludo a todo nuestro pueblo que ahora nos escucha, especialmente al pueblo de Petare. Bueno, mira, la experiencia que tiene el pueblo trabajador de Venezuela y todos los venezolanos es que los aumentos de salario decretados, sin aumentos en la producción, en la productividad, en la apertura de nuevas empresas, lo único que trae es inflación, más inflación e hiperinflación. Es lo que se llama la ilusión monetaria. Al final el gobierno hace anuncios que no tiene cómo pagar, va al Banco Central a pedir prestado, cosa que está prohibido para un Ejecutivo Nacional, constitucionalmente, echa dinero a la calle y ese dinero va a buscar bienes que no están en los anaqueles. El único resultado es cuando el trabajador va a cobrar ese dinero para fin de mes, ya los precios se han ajustado. Ya esa capacidad de compra la ha perdido por completo. Y en esto tenemos ya 5 años, anuncio de salario, y cada vez vemos cómo el salario compra menos. Para que tengas una idea, hace 6 años el salario mínimo en Venezuela era de unos $200, medido a tasa no oficial. Hoy es apenas de $5 medido a tasa no oficial. Uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con esa capacidad de compra del salario del venezolano? Bueno, esta práctica de este modelo de aumentar salarios en aumento de la producción, sin nuevas empresas, sin nuevas oportunidades, lo único que trae es el empobrecimiento del pueblo, porque en definitiva la inflación no es otra cosa que un impuesto que se le aplica al trabajador. Un impuesto inconsulto, regresivo, porque afecta de manera especial a los más pobres, y en definitiva un impuesto en el cual se le mete el bolsillo, se le mete la mano, el Ejecutivo le mete la mano en el bolsillo al trabajador y le expropia su salario. Por eso la inflación no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario, y es así como el ingreso del venezolano se ha venido decreciendo. Pero cuando uno ve el detalle, uno encuentra cosas muy graves. Por ejemplo, esta hiperinflación ha hecho a esta sociedad mucho más desigual. Tenemos hoy que el 10% más rico de Venezuela se apropia del 70% del ingreso y el 10% más pobre se apropia solamente de 0,7% del ingreso. Es decir, la hiperinflación ha hecho más rico a los que ya eran ricos y más pobre a los pobres, generando una brecha social mucho más grande. Es decir, el socialismo ha venido incrementando la desigualdad y la injusticia de nuestra sociedad. Y esto se refleja en algo que vemos en la calle, que es la dolarización de la economía. La dolarización de la economía, de facto, es un hecho en el cual cada vez más transacciones, incluso pequeñas, se hacen en moneda extranjera, sea pesos colombianos, sea dólares o sea cualquier otra moneda como el real brasileño en la frontera con Brasil. ¿Esto qué hace? Bueno, que los que tienen acceso a dólares mantienen su ingreso, porque al estar los precios en dólares y sus salarios en dólares, ellos no se ven afectados por la hiperinflación. Pero tienes una gran masa trabajadora y de venezolanos, que es el 90% de la población, que gana en bolívares y tiene que pagar precios en dólares. Esas personas se están empobreciendo. Entonces la hiperinflación no solo nos hace más pobres, sino que genera una brecha social mucho más grande, en el cual nuevamente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, contradiciendo de base los postulados del socialismo, que teóricamente es una sociedad más igualitaria, y lo que tenemos es una sociedad mucho más injusta, una sociedad donde los pobres no tienen oportunidades, y sobre todo generas un fenómeno que es que el que nace pobre muere pobre. No hay movilidad social, no hay capacidad de que la persona con su trabajo, con su esfuerzo, pueda salir adelante. ¿Cuánto tiempo puede estar un país en hiperinflación? Hay economistas que dicen que este es un ciclo corto. ¿Usted qué opina? Sí, eso depende de la gente. Depende de si la gente está dispuesta a aceptar esta situación en la cual tiene una moneda envilecida, destruida, o si las personas reaccionan y se dan cuenta que la única manera de salir de esta situación es cambiando el régimen monetario en Venezuela, cambiando las instituciones económicas y, en nuestra opinión, también las instituciones políticas, porque este modelo económico tiene aparejado un modelo político. Y el modelo político también impide la prosperidad, porque es un modelo político que no garantiza derecho de propiedad, no garantiza la libre iniciativa, no garantiza el cumplimiento de los contratos, no da estabilidad económica, porque tampoco da estabilidad política, y en definitiva no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿esto cuánto va a durar? Bueno, dependiendo de cuánto los trabajadores soporten esta situación. Depende del trabajador, que es en definitiva el que está más empobrecido con esta situación, el que ve cómo cada día compra menos. Esto no se resuelve solo.
estas cosas requieren una gran voluntad política para resolverse. Pero esa voluntad política también tiene que tener aparejada en la calle, en la protesta social, en la protesta sindical, en la protesta de los trabajadores, un trabajador consciente de quién es el responsable de esta situación, que en este caso es el Banco Central, que en el caso venezolano además está controlado por el Ejecutivo Nacional, un Banco Central que ha destruido la moneda, que ha destruido el tipo de cambio, y un Banco Central pues que se ha dedicado a hacer una política cambiaria en este caso, en el cual se le otorgan dólares a un grupo de privilegiados, mientras la gran masa se tiene que conformar con un dólar que es inaccesible para la gran población. Y allí está la causa en gran parte de esa desigualdad, en el cual los ciudadanos son tratados de manera distinta. Hay unos que son tratados de manera especial, privilegiada, esas personas no sufren de la hiperinflación, y la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿cuánto va a durar? Bueno, dependiendo de los trabajadores, de esa toma de conciencia de esta situación. Y digo esto porque la hiperinflación venezolana ya tiene un año y 3 meses. Y no se ve y no hay voluntad política por parte del Ejecutivo para resolver este problema. Más bien siguen gastando dinero que no tienen imprimiendo del Banco Central. Entonces ya no es, Venezuela está en el promedio de las hiperinflaciones. Venezuela es la hiperinflación más grande de la historia, medida en periodo de 12 meses. Es la más grande de la historia. Y por el camino que vamos puede ser la más larga de la historia si no tomamos conciencia de esta situación, si no presionamos. Fíjate que en la memoria y cuenta que nos leyó durante 3 horas en Nicolás Maduro, en un acto que se hizo en la espuria Asamblea Nacional Constituyente, no habló de la hiperinflación, no habló del problema más importante de los venezolanos, no dio ninguna solución al problema. Entonces, bueno, pareciera que hay una desconexión total entre la cúpula que gobierna Venezuela y lo que está viviendo el pueblo venezolano. Pareciera que no les importa o pareciera que no lo conocen, porque si fuesen lo mínimamente, hubiesen un mínimo de responsabilidad, primero asumirían su responsabilidad en el caso y luego dirían cómo vamos a resolver este problema. Diputado, usted dice que para que haya un cambio económico tiene que haber un cambio político. ¿Cómo afectaría el margen de maniobra, la sostenibilidad del actual gobierno, el hecho de que varios países del mundo se hayan pronunciado en contra de las elecciones del 20 de mayo y que no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente? En términos económicos, de acceso a financiamiento internacional, a deuda. Venezuela tiene cerrados los mercados financieros por 2 cosas, ¿no? La primera, porque no paga. Como cuando tienes tu tarjeta de crédito full, nadie te va a prestar porque tienes que pagar. Entonces ya no recibe dinero ni de China, ni de Rusia, ni de los mercados tradicionales, por ejemplo, Nueva York o Londres, que son 2 mercados importantes. Esa es la primera razón por la cual el gobierno no tiene acceso al financiamiento. La segunda razón es que el mundo se ha hecho mucho más consciente. Los bancos antes prestaban, por ejemplo, para desarrollos de carbón. Ahora no quieren que se desarrolle el carbón porque el carbón no es éticamente considerado éticamente bueno. Igual pasa con gobiernos que no son considerados democráticos o que son autoritarios. Nadie quiere prestar, nadie quiere tener relaciones con ese tipo de gobierno. Y por eso poco a poco el Ejecutivo Nacional ha estado aislándose, no solo de las grandes potencias mundiales como es Europa, Inglaterra o Estados Unidos o Canadá, sino también de sus vecinos, ¿no? No hay ningún país vecino que quiera mantener relaciones con Venezuela porque no es aceptable. Es lo que antes se conocía como la doctrina Betancourt, de Rómulo Betancourt, que es que los países no quieren tener relaciones con países no democráticos. Y por eso es tan importante que Venezuela, para acceder a niveles de prosperidad, sea un país plenamente democrático. Normalmente las democracias son países que tienen mayor prosperidad. Bueno, como fue la democracia venezolana del año 1958, que la semana que viene celebraremos ya, 51 años de ese gran acontecimiento, 61 años. Bueno, la democracia venezolana es un prodigio que generó prosperidad, que generó movilidad social. Se decía que el hijo de la lavandera podía llegar a la Universidad Central y graduarse de abogado. Todos tenemos experiencia en nuestras familias de personas pues, que venían de un hogar trabajador o campesino, llegaron a la universidad. Eso ahorita no es posible. La movilidad social se ha cerrado por completo en Venezuela. Entonces, si nosotros queremos volver a la prosperidad, a la recuperación económica, a la estabilidad de una moneda fuerte, dura, como era el bolívar antes, necesitamos primero democracia e instituciones democráticas y un tipo de vida democrático, porque la democracia no solamente son instituciones o elecciones, es una manera de vivir, de respetarnos, de convivir, de respetar las reglas del juego y no estar cambiándolas a cada rato en detrimento del adversario. Fíjate que digo algo importante acá. Hasta el año 1980 el bolívar era la mejor moneda del mundo. Estaba entre las 3 mejores monedas del mundo. Y Venezuela era un país que se desarrollaba. Era un país donde la gente podía tener su casa, comprar su carro, prosperar. Actualmente, Venezuela, eso es inviable para una persona joven. Por más que trabaje 8 o 24 horas, ni siquiera puede comprarse un par de zapatos.
apenas puede llevar suficiente comida para la mesa de su familia. Entonces, una de las cosas fundamentales, si nosotros queremos volver a la prosperidad, es tener una moneda sana, una moneda que no pierda valor, una moneda dura. Y para eso se requieren instituciones democráticas e instituciones económicas que sean, pues en definitiva, abiertas a la libertad, abiertas al mercado y en definitiva abiertas a la empresa privada. Mientras se siga persiguiendo a la empresa privada, tratando a los comerciantes, a los campesinos como criminales que tienen que ser perseguidos, que son unos saboteadores, evidentemente no vamos a tener acceso al crecimiento económico, a la prosperidad, que en este momento, como tú decías, es el clamor de todos los venezolanos. En este momento Venezuela está completamente descapitalizada. El que tiene el carro no lo quiere sacar porque ya el carro se le está dañando y no tiene cómo repararlo. El que tiene una casa tiene pues la casa cada vez más destartalada porque se está descapitalizando. Igual pasa con el empresario. Y en la medida que Venezuela se descapitaliza, Venezuela se empobrece. Pintó ya, digamos, la fotografía. ¿Cuáles serían las recomendaciones en lo doméstico, en lo personal, a las personas que sienten que no tiene poder de compra, que aunque tenga dinero en las manos no tiene que comprar o no le alcanza? ¿Y cuáles serían las propuestas de soluciones ya en lo macro para el país, para estimular esa producción, para apoyar a la empresa privada, como usted dice, para aumentar la producción petrolera? Usted ha dicho que ya son 15 años de promesas incumplidas de aumentar la producción. Sí, mira, vamos a empezar por esto segundo, que es la base para que las personas puedan salir adelante, ¿no? Venezuela es un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y tiene la extracción petrolera más baja del mundo. O sea, cuando tú ves la extracción medida sobre la cantidad de reservas, es decir, el país que menos petróleo saca dadas las reservas que tiene. Venezuela debería ser el principal productor petrolero del mundo, el más grande. Debería estar produciendo unos 12 millones de barriles de petróleo. Tiene la capacidad para eso. Pero no puede ser que Venezuela esté produciendo apenas 1 millón de barriles de petróleo. Y uno dice, bueno, ¿por qué Venezuela produce tan poco? ¿Es porque se acabó el petróleo? No. No es lo que está bajo la tierra el problema. El problema son los que están arriba de la tierra tratando de sacar el petróleo, que no generan seguridad jurídica, que no respetan la propiedad, que no controlan ni siquiera el territorio, porque esos territorios están en manos de grupos irregulares que están constantemente saboteando el trabajo de las empresas. Si el Estado no controla ese territorio, pues evidentemente no hay manera. Entonces la primera estrategia para la recuperación de Venezuela es empezar a expandir la producción petrolera. Esto es fundamental y por eso en la Asamblea Nacional estamos trabajando una reforma a la ley de hidrocarburos que sea mucho más flexible en términos contractuales, impositivos y regulatorios para que muchas empresas puedan sacar petróleo. Ya el Estado ha demostrado que no tiene capacidad ni financiera ni de capital humano para sacar el petróleo. Tenemos que abrir a otras empresas que vengan a ayudarnos a sacar el petróleo. Esto es fundamental, esto es lo primero. Ha demostrado Nicolás Maduro en este sexenio que no ha sido capaz de hacer esto. Y la segunda cosa importantísima es que Venezuela recupere los derechos económicos, empoderar al pueblo, empoderar a la gente, que el empresario, el pequeño emprendedor no sea tratado como un criminal, sino que más bien se le apoye, se le incentive, se le oriente para que esa persona con su trabajo, con su esfuerzo pueda llevar comida a la mesa del venezolano. Una vez que tú resuelves estas dos cosas y tienes acceso al crédito internacional, una vez que tú, por ejemplo, reconoces a la Asamblea Nacional y recuperas la institucionalidad democrática, luego de renegociar la deuda, porque recordemos que estamos en default, Venezuela puede tener acceso al crédito internacional y una vez que tienes acceso al crédito internacional, a la inversión extranjera y el empoderamiento del ciudadano, tú empiezas a recuperar la capacidad de compra y de producción de la economía venezolana. Y bueno, Venezuela puede volver a ser lo que siempre ha sido, el país más rico de América Latina, uno de los países más ricos del mundo. Esa es Venezuela, esa es la Venezuela que yo quiero nuevamente. No esta Venezuela depauperada, empobrecida, con hambre, la gente huyendo de la miseria por la frontera. Esa no es la Venezuela que queremos. Tenemos el potencial para ser un gran país. El problema es que hay un obstruccionismo de parte del Ejecutivo Nacional en respetar la Constitución. Una vez que tú puedes volver a la Constitución, que puedes volver a la legalidad, Venezuela tiene todas las condiciones para ser un gran país, para ser el gran país. Mientras eso no ocurre, es muy difícil que el ciudadano pueda enfrentar la hiperinflación, porque la hiperinflación hace que en definitiva tú estés constantemente como la historia de Sísifo. Sísifo era un hombre que empujaba una piedra a la cima de una montaña y cuando iba llegando se le caía. El venezolano le pasa lo mismo, empieza a ahorrar para comprarse una moto o comprarse el repuesto del caucho y cuando ya tiene, se devalúa el bolívar, la inflación aparece. Eso no hay manera de luchar contra la hiperinflación. Es como una marea demasiado grande que el hombre no puede. Lo que el hombre sí puede es luchar para que se vuelvan sus derechos económicos, sus derechos políticos, para acceder nuevamente a esa moneda sana y a esa prosperidad que todos queremos. Gracias por la visita y por la conversación. Muchas gracias a ustedes, un placer. Despedimos a Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia y también economista. A ustedes, gracias también por habernos acompañado nuevamente en Entrevista Venevisión.